Buena gente, ¿qué tal? Hoy nos acompaña Giovanni Vanegas de la comunidad LGBTIQ+, y se encuentra en Nicaragua. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Es un gusto, Nam, que me hayas invitado a buen podcast. Y bueno, vamos a ver qué tal se va desarrollando esta jornada. Gracias por la invitación. De nada, la verdad es de que este tema es bastante delicado, por decirlo así, porque muchas veces nosotros hemos considerado estos temas como un tabú o como un tema del cual nosotros no tenemos mucha libertad de opinar o de hablar, pero no sé si depende mucho de la sociedad patriarcal en la que vivimos o depende más de las opiniones de las personas o el que dirán. Me gustaría saber más que todo cómo es tu forma de ser en este sentido. Bueno, pienso que son ambas las que influyen, la cuestión de la sociedad que está regido a la cuestión del patriarcado y lo podemos generalizar a nivel de Latinoamérica. Por ejemplo, en Nicaragua esto es un tema aún mal visto por la gente por cuestión de la religión, las costumbres como tal. Y bueno, comparado a otros países de la región, am, la gente aquí te juzga, al menos con la mirada. No existe hasta cierto punto persecución como tal, de venir y que realicen asesinatos, pero sí, la discriminación sí existe, es una realidad que se vive día a día en las calles de Nicaragua. Yo vivo en Managua. ¿Vos vivís en Managua, Nicaragua, actualmente? Sí, estoy en Managua. Sí, nosotros aquí en Honduras, vaya, por ponerte un ejemplo, si una persona, amigo nuestro, sale del closet, por decirlo así, y entrando más al tema, esta persona sufre de discriminación y no solamente eso, sino también como se siente juzgado y muchas veces hasta amenazado, porque probablemente su vida se encuentra en peligro si él va por las calles y empieza a empezar a caminar, a sentirse más liberado o incluso en la forma de opinión. Al final, la cuestión de la aceptación desde nuestros hogares es, am, se lleva de distintas maneras, ¿no? Hay quienes son privilegiados y hay quienes sufren todo lo contrario, hablando de privilegio. Al menos en mi caso, yo gozo de cierto privilegio porque gozo con el respaldo, el respeto de mi familia, que es el núcleo, a mi mamá, mi papá y mis hermanos. Entonces, estoy consciente de que creo que la mayoría de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, son de alguna manera rechazados no solo por su familia y lo mucho que influye el peso de la sociedad en tu personalidad y cómo te desenvolves vos en las calles. Hablando sobre los derechos, hemos visto que la comunidad LGBTIQ+ tiene, podrías decir, una opinión diferente en cuanto a los derechos humanos, pero yo siento que estoy un poco en desacuerdo y cabe mencionar de que yo no comparto muchas cosas de la comunidad, pero yo respeto. O sea, yo no estoy de acuerdo con el homosexualismo y otro tipo de cosas, pero yo respeto y estoy consciente de que muchas de las cosas que ustedes tienen, pues a lo largo de los años han venido cambiando. Pero hablando de los derechos humanos, ¿por qué consideran que la comunidad LGBTIQ+ tiene unos derechos diferentes a los nuestros? Bueno, primero, como seres humanos, desde el momento en que nacemos, automáticamente debemos gozar de derechos humanos. Los derechos humanos son universales y las personas que pertenecemos a la comunidad LGBTIQ+, es precisamente lo que, esa es la lucha principal. Yo no soy activista, pero sí estoy informado de ciertas acciones que se han venido tomando en cuenta y definitivamente los derechos como tal, hablando de personas, es algo que se debe poner en discusión sin importar tu orientación o identidad sexual. Pero fíjate que me gustaría saber, vos estabas mencionando que hay situaciones en las que estás de acuerdo y en las que sí al menos existe respeto, porque el respeto siempre es importante. Me gustaría que profundice en eso, porque es importante siempre saber la opinión de los demás.
Sí, mira, hay una cosa que yo sí he notado y es que a las personas homosexuales les gusta que uno respete la decisión de ellos, por ejemplo, que respeten sus ideas, que respeten su opinión, su punto de vista, pero muchas veces cuando uno no está de acuerdo en las opiniones de ustedes, tienden como a enojarse o a ofenderse muchas veces. Entonces, por ejemplo, estamos en un salón y una persona tiene un pensamiento un poco ligado a algo que yo no estoy de acuerdo, entonces esa persona se enoja o piensa que nosotros estamos vulnerando sus derechos. Entonces, en ese sentido, pues, no sé si a vos te ha pasado o si estás de acuerdo también en eso. Bueno, creo que no es cuestión de la comunidad como tal. Pienso que es cuestión de actitud. Eso ya es personal. Eso es cosa de cada quien. No necesariamente en temas de la comunidad LGBTIQ+, si estar de acuerdo o no, o simplemente por si alguien se incomoda o no, por al menos mi forma de ser. El respeto es la base de todo y pienso que sí, al final esas situaciones de incomodidad o inconformismo, existe esa palabra, inconformismo, ahí le cortas. La cuestión de estar inconforme como tal, resalto que es cuestión de personalidad y que tanto han venido trabajando estas personas la cuestión de si yo quiero que respeten mi opinión, mi forma de vida, yo tengo que poner en práctica eso, que es por lo que estoy al menos luchando y hablando en términos de derechos y cuestiones de las leyes por países. Incluso cuando vemos algunas marchas a nivel mundial que se hacen en algunos países, hemos visto que relacionan mucho el tema de la religión con todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual. Hemos visto que incluso han habido actos ahí como que visten a Jesús, a Dios, con ropa de mujer, entre otras cosas. Y para vos, ¿eso está bien o está mal desde tu punto de vista? Bueno, ahorita me acabo de acordar de la canción de Ariana Grande que dice que Dios es una mujer. Entonces, nadie es dueño de la verdad, al menos eso es lo que yo pienso y de cierta manera no estoy de acuerdo porque ya vamos metiéndonos con la cuestión de la cultura, la tradición, nuestras costumbres como tal que nos han arraigado nuestros antepasados, nuestra familia como tal, y entonces eso de alguna manera es lo que nos incomoda venir y cambiar lo que a través de la historia es la imagen, la representación de Jesucristo, por ejemplo, en la cruz. Obviamente a cualquier persona que practica la religión como tal le va a ofender porque sí, podemos ponerlo de esa manera, una ofensa, pero yo pienso que aquí nadie es dueño de la verdad como tal y listo. Siempre la base de todo es el respeto y de cierta manera no estoy de acuerdo, pues porque yo de alguna manera practico un poco la religión y sí, a mí sí me incomodaría. Lo importante es no generalizar el hecho de que un grupo, una parte de la comunidad haga ciertas acciones, no implica que todos en general como comunidad somos iguales, porque al final eso es lo que representa la comunidad, la diversidad como tal. ¿Cuál es el grado de aceptación que vos has tenido en el núcleo familiar o en el entorno en el que vos te encontrás con tus amigos, en el entorno social? Bueno, fíjate que fue todo un proceso lleno de privilegio, te mencionaba. Todo inició cuando yo estaba en primer año de la universidad. Vos sabes que cuando uno entra a la universidad ya ve el mundo desde otra perspectiva. Yo me gradué de la UCA, la Universidad Centroamericana, acá en Managua. La UCA es conocida como la Universidad de los Cochones. Así se le tiene etiquetada. Y bueno, yo creo que realmente sí lo es, porque aquí tiene a uno contexto. La palabra cochón o cochones es una manera en la que nos referimos acá en Nicaragua a las personas LGBT. Por ejemplo, para un mayor contexto, México, que lo llaman joto.
implica también de quién viene, no la palabra, porque una puede ser ofensivo o plan amigos. Entonces, mi proceso fue, fue así en la universidad. No fue hasta 2018 que yo ya tomé el valor como tal para venir y comentarlo. Fue básicamente confirmar. Fue confirmar con mi mamá. Primero fue con mi mamá, después mis hermanos y por último mi papá. Definitivamente mi mamá se lo tomó súper bien, súper tranquilo y mis hermanos también. Dos de ellos, de hecho, me dijeron que ya sabían. Y curiosamente fue porque ellos me habían revisado el celular, ¿no? Muy atrevidos. Y bueno, ya con la cuestión de mi papá sí resultó un poco más complicado porque al final ahí ya se viene exteriorizando la cuestión del machismo como tal. De hecho, recuerdo que me dio un ejemplo de una amistad que él tenía. Básicamente me comentó que esta persona que era su amigo buscó de Dios, su vida cambió, se casó, tiene hijos, pero al menos yo pienso que en el instante yo me reí un poco porque lo que pensé automáticamente es que esa persona probablemente no fue feliz porque simplemente se escondió en un closet y quizás hizo infeliz a su mujer, a su familia, porque al final esto no es una enfermedad, es simplemente un gusto, eso es lo que pienso, al menos algo que uno escoge como tal. Y si al final yo soy una persona con privilegio por el hecho de que tengo el respeto y el respaldo de mi familia, y de hecho esta es la primera vez que yo estoy hablando sobre este tema abiertamente, fíjate, yo nunca había aprovechado algún espacio como tal ya fuera de mi casa, enfrentándome a la sociedad como tal, si de alguna manera me sigo reservando, podríamos decir. No ando por la vida pues diciendo que soy una persona gay y tal. Entonces, por lo mismo, por la cuestión de la sociedad, hablando de vivir en Latinoamérica, hablando de vivir en Nicaragua, un país donde culturalmente, por la cuestión de la religión, esto es mal visto, es mal visto. La gente aquí en Nicaragua no te mata, pero sí te juzga con la mirada, sí te juzgan con palabras y tal, y al final eso hay personas a las que le incomoda, a mí sí me incomoda en cierta manera. Sí, y por eso te tocaba el punto de lo de la religión, porque vaya, aquí en Honduras va a sobrar el que te diga, Dios creó al hombre, a la mujer y punto. No hay hombre que se case con otro hombre o mujer que le guste otra mujer, entre otras cosas, que van a determinar también cierto grado de odio hacia otras personas por ese mismo tipo de pensamiento y discriminación. Yo como te digo, yo tampoco comparto muchas cosas, pero también respeto. Y bueno, vamos a ver que en el mundo o en la comunidad LGTBIQ+, vamos a tener un montón de géneros, por decirlo así, o de que, ¿cómo se podría llamar? Porque vaya, en el caso tuyo sos gay, está el lesbianismo, están los trans, las personas que, hay un montón de formas de ver la vida desde el punto de vista de esta comunidad, pero eh, aquí en Honduras tal vez es un poco más marcado por el hecho de que tenemos la parte religiosa bien marcada y eso también determina, pero sin embargo podemos considerar que tampoco los curas o muchas personas que están dentro de la iglesia van a estar exentas a poder sentir atracción por otra persona del mismo sexo. Pero en el caso tuyo, para hablar sobre en qué momento te diste cuenta de que eso era lo que vos querías. Ok, retener esa pregunta y me la repetís luego, voy a responderte otra cosa. Um, las siglas LGBTIQ+, significa lesbiana, gay, bisexual, transexual, intersexual, como tal, y el más, porque se han venido agregando otras formas de identidad, ya sea identidad de género o identidad sexual. Eso es lo que hace totalmente diversa a esta comunidad. De hecho, la H, que es heterosexual, está incluido. Las personas heterosexuales están incluidas en la comunidad LGBTIQ+. Y continuando un poco con la cuestión de ciertas acciones que incomodan,
y partiendo desde el respeto, pienso que es importante poner en práctica la cuestión de acceder un poco más a la información sobre estos temas, porque al final el que esté informado ya va a conocer un poco más de la vida y poner en práctica la cuestión de la empatía. En mi caso, allá por 2018-2019, yo tenía el pensamiento de en contra de la comunidad T, que son las chicas y chicos trans. Yo pensaba, ok, si a un hombre le va a gustar otro hombre, es precisamente porque le gusta su masculinidad. ¿Y qué chiste tendría que te guste un hombre vestido de mujer cuando se puede buscar una mujer? Eso era lo que yo pensaba en el instante. Entonces estaba cayendo en este cuestionamiento de la sociedad, que es la cuestión del estigma y tal, pero de toda la comunidad LGBTIQ+, quienes más sufren y de los que más orgullo podría sentir yo es de las T, de las chicas y los chicos trans, porque son los que día a día se enfrentan a la sociedad, son los que nos están representando como tal, son los que se enfrentan, son a los que matan, son a los que golpean, a los que discriminan día a día, cada segundo con las miradas, todo tipo de discriminación. Entonces, al final, la cuestión de abrirnos a la información, a practicar la empatía, es algo que nos va a abrir mucho la cabeza, nuestra mente, para entender cómo es la forma de vida y la situación de estas personas, porque ya suficiente problema interno pueden tener como para que la sociedad te siga golpeando, que la sociedad te siga discriminando como tal. Entonces, sí es importante la cuestión de estar abiertos a conocer la vida de las personas y practicar la empatía, porque al final yo no soy nadie para venir a decirle a un chico que quiere ser ella, yo no soy quien para decirle, mira, no, tenés que ser él, porque si así se identifica, así va a ser feliz, yo no tengo por qué oponerme a su felicidad y a la forma en que va a realizar su vida, definitivamente. Exacto. Y volviendo a la otra pregunta que te hacía de que qué es lo que cómo te diste cuenta de que eras gay. Okay. Ok, yo soy de los que piensan que nacen, realmente está la cuestión de nacen o se hacen. Entonces, yo pienso que nacen porque recuerdo que de niño existían ciertos patrones, no cuestiones sexuales como tal, sino de observación. Yo recuerdo que me gustaba verle las manos y los labios a gente pues que ahora es como mi target, ¿no? Las personas que más me atraen. Y a raíz de eso es que yo te puedo identificar que al menos simplemente fue un gusto que nació conmigo y que se fue desarrollando conforme uno se va descubriendo sexualmente, como tal, va experimentando un mundo como tal. Entonces yo pienso que nacen y lo asocio de esa manera porque actualmente cuáles son mis gustos, hablando físicamente como tal, no. Porque al menos desde mi experiencia, yo recuerdo que cuando era niño yo me fijaba mucho en las manos y en los labios de las personas, no de manera sexual, sino como simplemente observador. Los niños son curiosos como tal, porque es imposible tener, pienso pues que es imposible tener al menos pensamientos sexuales a temprana edad, ya hablamos de 5 o 6 años, ¿no? Como tal. Entonces ya uno, ya conforme fui creciendo, fui descubriéndome la cuestión de irse experimentando como tal y lo que es actualmente mis gustos, hablando físicamente, es en lo que me fijo en las personas. Me fijo en las manos, me fijo en los labios y por último, la cuestión del color de piel. No es racismo, simplemente es cuestión de gusto de cada quien. Entonces yo pienso que nacen y de esa manera fue que al menos yo te lo puedo identificar como tal. Simplemente nací y fue desarrollándose. Fui pues experimentándolo como tal y actualmente lo acepto sin ningún tipo de problema. Y fíjate que para comentarte, yo antes era homofóbico, o sea, yo no podía ver a una persona gay en la calle porque me sentía mal, pues, porque sentía de que tal vez
no sé, esa persona como que iba a acercárseme y me iba a decir cosas a ese punto, pero la misma sociedad te ha hecho entender de que muchas veces vas a tener que vivir con eso y tener que aceptar a las personas tal como son, pero en algún momento yo también entendí de que tenemos que relacionarnos con muchas personas y que voy a llegar al punto de tener amigos gays y que eso no significa tampoco nada. Yo tengo varios amigos gays actualmente y yo me llevo súper bien con ellos, pero ambos sabemos de que tenemos que respetar ciertas opiniones y ciertos puntos de vista, pero en ese sentido creo que también ha habido un rechazo de parte de la sociedad hacia los gays porque ellos mismos están como buscando estar con otra persona del mismo sexo sin ser aceptados, por decirlo así. No sé si en el caso tuyo ha pasado. Bueno, am, definitivamente nadie camina con una etiqueta en la frente, I'm gay, I'm lesbian como tal. Entonces, al menos en el mundo gay existe la cuestión el juego de las miradas como tal. Eso funciona de alguna manera para identificar si la otra persona puede ser gay. O bien existe la cuestión aquí nosotros en Nicaragua le llamamos el cochonómetro, o no sé, en otros países cómo le podrían llamar, el cronómetro, no, detecta gays, pues para estar más generalizados como tal. Al menos eso en mí no funciona. En mí no funciona del todo. Es muy raro que funcione. Tiene que ser una persona muy obvia, con muchas plumas, para que yo te pueda identificar y decir, sí, esa persona es gay. Entonces hay personas que tienen desarrollado esa habilidad como tal. Y, y, y listo, está también la cuestión de caer en acoso, porque definitivamente esa cuestión del acoso es algo por lo que la misma sociedad ha estigmatizado a la comunidad LGBTIQ+, porque hay cierto sector de la sociedad que, digamos, parte de la sociedad LGBTIQ+, exige la cuestión del respeto como tal, inclusión, pero hay otro sector que se dedica, es una realidad, que se dedican a la cuestión de acosar bajo el argumento de voltear héteros como tal. En Eso este lo practican mucho en sentido, la calle. en este sentido, ¿vos no has tenido alguna situación que hayas vivido en relación a esto? Bueno, quería cerrar que definitivamente no estoy de acuerdo con ningún tipo de acoso, porque nadie puede soportar este tipo de situaciones, sea hombre o mujer. Lo he vivido, lo he vivido y es muy incómodo. Yo lo he vivido al menos en el transporte colectivo. Tengo una experiencia de acoso, fue muy fuerte. Y en ese momento yo entendí la vulnerabilidad que sienten las personas que están siendo acosadas en el instante. Esta persona era alguien bastante mayor, digamos que de unos 40 años. Yo iba súper distraído, viendo hacia la calle y de repente yo sentí una mano en mi bulto, en mi paquete. Y en el instante yo me puse congelado, yo no sé qué hacer realmente, porque nunca había vivido una experiencia como tal. Entonces yo bajo mi mirada y veo una mano de alguien que no conozco. Entonces lo único que pude hacer de forma de reacción fue apartarme, alejarme, pero esta persona me estaba siguiendo, me estaba hablando al oído y me seguía tocando. Y si no es porque habían otras personas que se dieron cuenta que yo estaba viviendo una escena de acoso, realmente no sé qué hubiese pasado, porque hay quienes actúan de distintas maneras frente a situaciones de acoso. Y al menos esa fue mi experiencia como tal con el acoso. Sí me sentí muy vulnerable y comparándolo un poco, yo sé que es muy mínimo comparado a lo que viven las mujeres en el día a día con la cuestión de los hombres acosándolas. Por eso yo admiro tanto a las mujeres porque el simple hecho de andar en la calle, porque se están enfrentando a la cuestión del acoso. En relación los gays con las lesbianas, ¿quiénes creen que sufren más discriminación? ¿O para quiénes es más fácil ocultarlo en ciertas ocasiones? Porque sabemos de que una mujer probablemente sienta atracción por otra mujer, pero es un poco más normalizado en la sociedad. Sí, definitivamente las chicas lesbianas sí sufren
la discriminación, pero yo pienso que es más difícil identificar la sociedad no te discrimina mucho a las mujeres lesbianas porque, ok, puede existir una pareja de chicas lesbianas y ambas pueden ser femeninas y tal, ellas pueden andar tomadas de la mano y la gente no te las va a juzgar porque está normalizado por la sociedad que entre las mujeres se den ese tipo de afecto, contrario a los hombres, que los hombres simplemente cuestión de puño, los abrazos y tal, entonces es un poquito más complicado identificar a simple vista a una pareja lesbiana comparado a una pareja gay total, porque si bien a veces son obvias la cuestión de personalidad y aspecto físico de chicas lesbianas que se visten como la sociedad etiqueta masculino, entonces yo creo que ahí se logra más identificar como tal, pero sí, quienes se enfrentan más a esta cuestión de la discriminación como tal de la sociedad son los chicos gays en pareja. Guan.